Vamos a saludar a Pablo Domenicini, que es miembro del Consejo Directivo del Consejo Universitario Nacional, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Hola doctor, ¿cómo le va? Roxy Vázquez y Sergio Lapegüe los saludamos. Buen día. Buenos días, Sergio. Buenos días, Roxy. Bueno, ¿usted va a participar de la marcha? Sí, así es. La marcha está convocada por la unanimidad del plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, todos los rectores y rectoras de las universidades nacionales, junto con los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria Argentina y los gremios docentes y no docentes. Bueno, recién la escuchó usted a Patricia Bullrich porque hay preocupación por parte del gobierno de que esto se pueda desmadrar, ¿no? Y que pueda terminar mal la marcha, teniendo en cuenta que no son solamente los universitarios, sino que va a haber un montón de diferentes entidades o grupos políticos, CGT, partidos de izquierda y demás. Sí, pero permíteme aclarar, la marcha es una marcha en defensa de la Universidad Pública Argentina. Esa es la única consigna que va a haber en la bandera que va a encabezar la marcha, sin ningún tipo de logos, y es la única consigna que va a estar en el escenario. Hemos consensuado ayer un documento entre todos los actores de la comunidad universitaria para que sea leído y queremos marchar en paz, pero poder poner en visibilidad una situación crítica que estamos pasando las universidades. Bienvenidos sean después los apoyos y el acompañamiento de un amplio abanico de sectores sociales, de organizaciones sindicales, de partidos políticos, de expresiones culturales, de periodistas, de artistas, que entendemos van a marchar hoy junto con los universitarios para poner en valor lo que significa la universidad pública en la Argentina. Ese orgullo que le da a la gran mayoría de la sociedad tener una educación superior de excelencia, gratuita, que permite al hijo del trabajador pensar en un futuro mejor. ¿Y cuál es la situación que queremos poner en visibilidad? Porque recién la escuchaba a la ministra Patricia Bullrich decir, bueno, todos tenemos que hacer esfuerzo en una situación de crisis y de restricciones, y nosotros estamos de acuerdo con eso, somos conscientes desde el sector universitario. Lo que no puede haber es una situación de ahogo tal que no permita que instituciones, como en este caso las universidades nacionales, podamos seguir funcionando, podamos seguir cumpliendo con nuestras funciones esenciales. Pablo, en ese sentido yo lo que le quería preguntar es, porque el gobierno dice que ellos ya hicieron la transferencia, que ellos ya pagaron lo que correspondía, que dieron parte de los fondos. Le quiero preguntar en el día a día, ¿qué pasa en la universidad? Usted está al frente de una universidad. ¿Cómo es? ¿Cómo está funcionando hoy la universidad? ¿Qué es lo que le falta? ¿Cuál es la situación real por la que se marcha hoy? Y contesto la pregunta, Roxy. El presupuesto de las universidades se actualiza en el marco de la Ley Nacional de Presupuesto. Todos los años, cuando se discute, se proyecta cuáles son las necesidades para el año siguiente. Esto ha sucedido así desde hace 20 años a la fecha. Sí. ¿Cuál es el gran problema en el que estamos hoy? No hay Ley Nacional de Presupuesto 2024. Claro. Se reconduce el presupuesto 2023, con lo cual la cuota de gasto de funcionamiento, que cuando decimos gasto de funcionamiento englobamos todo lo que la universidad hace que no sea pagar salarios. ¿Está bien? Hay dos grandes componentes en el presupuesto universitario: pago de salarios, gastos de funcionamiento. La cuota de gasto de funcionamiento de febrero del 2024 es igual en términos nominales que la de enero del 2023. Con un 350% de inflación acumulada aproximada en esos meses, la verdad que es muy difícil. Con lo cual las universidades estamos achicando cursos, no pudiendo renovar mobiliario, en algunos casos ya preocupa la posibilidad de pagar tarifas, y lo que sí ha hecho el gobierno es una actualización del 70% de estos gastos de funcionamiento que ha sido transferido a las universidades en el día de ayer. Sí. Bienvenido sea. Sí. También marca la importancia que tiene la marcha de hoy 70%. para que el gobierno ya recibieron ese dinero ustedes ayer, digamos, ya por lo menos la universidad ya lo recibió ayer. Bien. Todas las universidades nacionales en el día de ayer hemos recibido la cuota de gasto de funcionamiento de marzo con un 70% de actualización. Bien. El gobierno en los últimos días hizo una ligazón entre las universidades y la corrupción, que las universidades desvían ese dinero para hechos de corrupción. Recién decía, lo importante de la marcha de hoy
para que el gobierno también cambie esa actitud. Mire, Adrián, arrancaron diciendo, no entendemos por qué el reclamo, no hay de financiamiento, esto lo dijo el propio vocero presidencial. Después pasaron a una campaña, un intento de campaña de desprestigio diciendo el problema es que se adoctrina, nadie que haya pasado por un aula de universidad no conoce la pluralidad, la heterogeneidad, la discusión de ideas que se da en el seno de nuestras instituciones. Luego vino el problema es que no se dejan auditar, y ahora, en el día de ayer, el reconocimiento de que había que actualizar los gastos y hay que sentarse, y ayer además nos convocaron a una reunión para el día 30 de abril, donde el Consejo Interuniversitario Nacional va a concurrir a escuchar las propuestas y a evaluarlas. Pero ¿qué digo? Las universidades, ese es un dato, pero con respecto a la pregunta puntual, sí, la Subsecretaría de Políticas Universitarias ayer envió una nota al CIM convocando al 30 de abril a una reunión para realizar una propuesta que la han hecho pública, que es otro 70% de actualización, y los rectores contestamos ayer mismo que vamos a ir a la reunión, que vamos a escucharlo y que vamos a evaluar la propuesta. Claramente nuestra intención es que nuestras instituciones puedan funcionar, que lo virtuoso del sistema universitario, que investiga, que genera conocimiento, que iguala oportunidades, pueda seguir. Ahora, quiero responder la pregunta para no parecer esto de el gobierno habló de corrupción. Las universidades rendimos cuentas todo el tiempo. Lo hacemos frente a la sociedad, obviamente, pero digo, lo hacemos rindiendo los fondos de asignación específica al propio Ministerio de Educación. Toda nuestra planta docente y no docente está cargado en un sistema en el propio Ministerio de Educación, y en base a esa planta nos giran la transferencia para poder pagar sueldos. Nos audita la Auditoría General de la Nación. Como todo el Estado el Estado lo audita la CIGEN, que es un órgano propio del Estado. Bueno, las universidades también tenemos sistemas de auditoría interna que luego son elevados a los organismos correspondientes. Entonces, ¿puede haber algún caso particular? Claro que sí, hay cosas para transformar en las universidades, pero no es excusa ninguna de las particularidades, digo, la de un docente queriendo bajar línea que no corresponde, o la de alguna situación particular, para el estado en el que hoy está el de financiamiento y el ahogo, que, muy breve, 4 cosas. Está en cero la transferencia de asignación de programas específicos. ¿Cuáles son los programas específicos? Por ejemplo, la función salud. Aquellas universidades que tienen hospitales, todavía no han recibido, hasta el día de ayer no habían recibido ninguna transferencia. O las universidades que tenemos escuelas de formación profesional, que dictamos oficios, tampoco habíamos tenido ninguna transferencia para esos programas específicos. Se congelaron todas las obras de infraestructura universitaria en el marco de que se paró la obra pública. Lo entendemos, como dice la ministra, es un momento de restricciones. También creemos que se podría gestionar con mayor inteligencia, porque hay, por ejemplo, obras certificadas en más de un 95%, que es mucho más barata para el Estado terminarlas que frenarlas en esa instancia. Claro. Bien, Pablo, le agradecemos. Vamos a seguir con este tema, obviamente es el tema del día. Le agradecemos este contacto con Todo Noticias y nos vamos a mantener más adelante seguramente con otra charla. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Bueno, ahí estamos. Es uno de los temas del día, es una marcha multitudinaria que va a estar Plaza de Mayo, Congreso, por toda esa zona. Pero con un buen dato, ¿no? Porque una es, al menos el 70% se depositó ayer, y el dato más positivo todavía es que el 30 de abril va a haber una reunión de todos los rectores con el gobierno. Me parece que es un buen dato, ¿no? Evidentemente al gobierno le cuesta anticiparse a los problemas. Deja que el problema estalle, que se manifiesten en la calle y después... Porque como dijiste vos más temprano, hasta le conviene a veces, ¿no? Que se metan los políticos en la marcha. Claro. A ver, esta es quizás la visión que tiene el gobierno, ¿no? Que al gobierno le conviene que la marcha se politice porque entonces el gobierno hace la ligazón, la unión entre universidad politizada, corrupción, etcétera, la casta que no quiere cambiar. Sí. Al gobierno le puede intentar sacar jugo desde ese punto de vista. La universidad lo que tiene es un reclamo legítimo. Hay una discusión sobre el dinero, esto es así. Eso es objetivo. El gobierno quiere estamos en un plan de austeridad, dicen no hay dinero, no hay plata, y del otro lado las universidades dicen no nos alcanza, tiene que haber más dinero. Hay una segunda línea de discurso que es la de la corrupción. La universidad es corrupción. Y eso en realidad es más discutible, porque si hay casos de corrupción... Se tiene que investigar.
los tiene que investigar la justicia. No, y para acusar así tenés que mostrarlo con pruebas. Tenés que mostrarlo, lo tiene que investigar la justicia, reclamarle a la justicia que sea más eficiente. Y además trabaja la Auditoría General de la Nación. Que el reporte de la Auditoría General de la Nación se lo envía al Congreso, no al Ejecutivo, que es lo que corresponde. Claro. Es decir, las universidades no le rinden cuenta al Ejecutivo, le rinden cuenta en nuestro sistema institucional al Congreso. Pasa que se mezclan, ¿no? Ves aerolíneas argentinas. Bueno, no es como que se empiezan a mezclar un pero montón vos entras a una universidad pública y vas a encontrar un montón de estas cosas, ¿no? Claro. La universidad, muy politizado. Sí, obvio, pero las universidades, vos pensás que cuando se politizaron mucho las universidades, cuando se volvió de la dictadura a la democracia. Claro. Entonces las facultades se convirtieron en como un centro de estudiantes, sí, en centros de pensamiento, de política, etcétera. Y muchos dirigentes actuales y son de ahí, nacieron ahí. Salieron de ahí. Hubo quienes transitaron por las facultades y nunca se metieron en política. Van a dar clase en absoluta libertad. Pasa que se mezcla todo, porque hoy va a estar la CGT, o sea, va a haber un líder sindical millonario con un estudiante que es hijo de un laburante que va... Claro, se mezcla todo. Se mezcla... Ese es el meollo de la cuestión, que hoy se politiza la marcha. Ahora, insisto, el gobierno tiene que entender... Lo comprende bien Patricia Bullrich, ¿eh? Patricia Bullrich dio señales de comprenderlo bien. Sí, por eso dijo es una compleja. Es muy compleja. Porque vos no tenés enfrente a los piqueteros o a los dirigentes piqueteros que abusaron e hicieron clientela. Tenés enfrente a la Universidad de Buenos Aires que formó de manera gratuita a muchos profesionales, a hijos de profesionales. ¿Eso quién lo puede discutir? E hijos de obreros. Eso es importantísimo. Que jamás hubieran llegado a la universidad si tenían que ir a una privada. Fíjate que las universidades, las mejores universidades privadas, ya por ejemplo, la Universidad de San Andrés, 150 profesores están apoyando la marcha. De otras universidades privadas lo mismo. Es decir, la enseñanza pública en la Argentina tiene un valor muy importante y está socialmente legitimado. Y me parece que Patricia Bullrich, cuando dice la marcha es muy compleja, llega a percibir este matiz. Lo percibe el matiz. Claro. No es que enfrente tenés a un sector deslegitimado. Esto es un día muy complejo y hay que saber manejarlo muy bien. Pasa que el Estado tiene que proteger a la universidad pública y si no tenés guita, sacale guita a estos gastos superfluos. Compraste un avión de 20 millones, de 25 millones de dólares que no funciona. O sea, hiciste todo gasto. Muchos dirigentes, ¿cuánta guita se afanaron en estos últimos 20 años que podía haber ido para la universidad? Hizo bien el gobierno en convocar a la reunión del miércoles próximo, próximo, porque da una señal de, intento de extender un poco. El gobierno tarde lo hizo bien. Sí, el tema no hay plata, reacciona en lugar de accionar. La poca plata que hay, ¿cómo la distribuís? Ese es el tema. A ver, no es lo mismo confrontar con el kirchnerismo en el Congreso o con la casta política. Me parece que no es lo mismo que confrontar con la CGT que confrontar con la Universidad de Buenos Aires. Claro, después ves a los senadores que se aumentan la guita, ves que falta plata para acá. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece?